Somos Impulso Televisión. Hola, bendiciones. Una vez más estamos contigo aquí en tu canal Impulso Televisión 29.1, señal libre y por las diferentes compañías de cable. Estamos en tu programa FAI TV. Recuerda que FAI TV es un espacio donde se transmite palabra de fe, amor, identidad, transformación y vida de parte de Dios para ti y pues para todos los que nos escuchan, los que nos ven y aún para nosotros que estamos aquí en este momento transmitiendo para ti y aún aquí el Espíritu Santo nos habla también a nosotros y aprendemos juntamente contigo. Bienvenido a todos los que nos ven. Si estás ahí por la página de Impulso Televisión en Facebook, te invitamos a que compartas la transmisión porque Dios trae un mensaje súper importante para la familia. Y pues hoy me acompaña el doctor Jorge Luis Rodríguez. Como siempre, un honor tenerle. ¿Cómo está, doctor? Gracias. Aquí de nuevo en otro programa más de esta serie de programas de televisión basados en el libro Hasta la tercera y cuarta generación de Rosalío. ¿Sí? Es algo maravilloso lo que nos lleva a saber cómo fueron las familias de la Biblia. Y pues hoy, ya tocando el tema, vamos a hablar sobre Abraham bajo el principio de la prueba de la fe. ¡Qué padre! Todos estos temas están bien interesantes, están basados en el libro, como lo dijo ahorita el doctor, el libro Hasta la tercera y cuarta generación del doctor Rosalío Contreras. Si a ti te interesan estos temas, pues adquiere ese libro, ¿verdad? Están muy padres porque es verdad, nos hablan de los héroes de la fe o de los patriarcas, de la gente que está en la Biblia. Imagínate que por qué el Señor los pondría en la Biblia, y la Biblia ha estado por años y años y años y nunca se va a acabar y siempre ellos van a ser famosos. ¿Por qué será? Pues porque tuvieron cosas muy importantes que dejarnos, que enseñarnos a nosotros en esta sociedad, y que es lo que te estamos hablando. Recuerda que el doctor, aparte de ser médico de profesión, médico en la salud física, también es en cuanto a la salud emocional, pues intelectual, se podría decir, todo lo que tiene que ver con la psicología. Entonces, estos temas están muy adaptados a lo que es pues el padre de familia, la madre de familia y los hijos, cómo va trascendiendo la familia al paso del tiempo, según la cultura y según pues los principios, que esos no deberían de cambiar aún aunque pasen los años, los principios, los valores, pero desgraciadamente sí han cambiado. Y en base a eso es como hemos llegado hasta las familias que estamos viviendo el día de hoy. Que si lo traspolamos, todos los principios que tuvieron desde el inicio de los relatos de la Biblia hasta la actualidad, tiene mucho que ver con lo que también hacemos hoy. Cada patrón de familia nos ha dejado un legado, una información que lo podemos llevar a nuestra vida hoy actual, y es muy parecida. Las condiciones pueden variar un poco, pero las conductas pueden ser muy parecidas. Sí, son ciclos en ciclos de comportamientos que se van pues repitiendo generación tras generación, y pues precisamente eso, algunos buenos, algunos malos, y se trata de saberlos identificar y decir, ok,
creo que si sigo con esta actitud, pues me voy a ver en ese panorama, no quiero. O en este sí, o sea, lo estoy haciendo bien, bueno, vamos a darle, a seguir con esos buenos patrones de conducta. Pero si son negativos, me van a llevar a una desgracia y van a llevar a una desgracia también a mis generaciones. Entonces, por eso es tan importante estudiarlos. La semana pasada veíamos a Noé como obediente, como, o sea, trascender, ir más allá de todo lo que una sociedad completísima. Toda la sociedad, todo lo que estaban a su alrededor, cómo actuaban en una forma, pues realmente con conductas malas. Corrompida, desordenada, violenta. Había maldad total, que eso era lo que Dios quería erradicar con el diluvio, y Noé y su familia fueron los que realmente obedecieron. Hablamos de la obediencia en el anterior tema. Y estamos viendo principios, ya vimos el principio de la obediencia y hoy nos toca hablar de Abraham, que es otro padre de los patriarcas del pueblo de Israel, este hombre tan conocido en el ámbito cristiano, en el ámbito religioso también se pudiera decir. Entonces vamos a hablar de él, pero bajo el principio de la fe. Algo también sumamente, poderoso, tanto la obediencia como la fe. Entonces, pues vamos a empezar este tema, pon mucha atención, si puedes anota lo que te quede, lo que te impacte, porque es muy importante para ti como padre, pero también para toda la familia. Sí. Entonces habíamos visto cómo Noé y su familia habían descendido del arca, ya había pasado el diluvio y ofrecieron un sacrificio a Dios que para él resultó bastante grato. Dios entonces se compromete con la humanidad al decir: mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Esto lo vemos en Génesis 8:22. Después, pues realmente muchas cosas cambiaron después del diluvio, y principalmente en tres ejes. En lo que estábamos hablando alrededor, el ecosistema cambió totalmente, en las leyes que Dios estaba poniendo y en el trato que tuvo Dios con el hombre. Esas son las tres áreas donde hubo un cambio después del diluvio. Sí. Y podemos verlo, cómo fue que Dios cambió cada una de estas áreas. En la naturaleza muchas cosas cambiaron, el ecosistema cambió. Para iniciar, la forma de la irrigación de la tierra cambió. Subía vapor antes que regaba la tierra, ahora había llovido en gran cantidad. Y con mucho esfuerzo el hombre tendría que trabajar la tierra y obtener de ella su alimento. Empezaron a cambiar las formas, ¿sí? La alimentación cambió cuando Dios permitió que el hombre se alimentara de seres vivos, lo que llegó al hombre a la crianza de animales. Ahí, en el cumplimiento de la orden de Dios, el temor del hombre cayó sobre el reino animal. Ahora los animales tendrían terror ante la pura presencia del hombre. ¿Por qué? Sí. Porque ahora iba a cazar a los animales. Empezó a cambiar sí. Las cosas. Y las leyes también cambiaron. Las que regían al humano cambiaron al establecer la pena capital. Quien hacía un daño perdía la vida también. Empezaron a haber cambios. Y esto se veía, si perdía la vida, o más bien si era violentado, si por medio de la violencia perdía la vida, entonces había la pena capital. Sí. Y bajo el entendido de que Dios no había dado aún las leyes específicas que fueron los mandamientos, y que se fueron entregadas hasta el tiempo de Moisés. Sí, ya después de muchos años. Sí. Sí, qué importante eso de que vemos cómo la gente se le hablaba de un diluvio, porque si vimos en el tema pasado la historia de Noé,
vimos que Noé predicó 120 años, le predicó a la gente, va a venir un diluvio, va a venir una destrucción de parte del Señor si ustedes no se arrepienten, si ustedes no enderezan su camino, si no dejan de estar haciendo las cosas mal, va a venir un diluvio. Y pues la gente así como de que, hello, ¿de qué me hablas? O sea, aquí ni siquiera llueve, o sea, no sabían lo que era la lluvia que viniera, bajara del cielo, porque en ese tiempo, pues como nos platica el doctor, el mismo vapor salía de abajo de la tierra y era el que regaba la tierra, pero no había lluvia. Entonces les hablaban y para ellos como, pues, oye, es como dicen, si no sé, pues no existe. O sea, si para mí no es algo que yo ya haya vivido, no existe. Entonces, así está el mundo en este tiempo. Tú le hablas, oyes, hay una eternidad en el cielo, en el infierno, y te dicen, mira, pues para mí como no existe, como yo no lo veo, pues yo no lo creo. Así que mira, déjame vivir la vida. Y qué triste que él predicó 120 años en obediencia y estar haciendo el arca, y nada más su familia se salvó. Era la obediencia total. Ahí fue lo que marcó todo lo que pasó a la historia posteriormente. Era una obediencia. Ahora, después del diluvio, Dios hizo un pacto con el hombre de no volver a destruirlo de esa manera. Así es. Sí, porque nunca ha sido el deseo de Dios destruir a la humanidad. O sea, puedes decir, entonces, ¿cuál era el chiste? Hacerse de una humanidad con tanto amor, con tanto deseo y anhelo de tenerla, y luego destruirla así, de la noche a la mañana, terminar con todos y empezar una vida nueva. Aquí podemos ver varias cosas, que Dios siempre puede cambiar, si pudo cambiar el mundo entero, la humanidad entera, con una persona que le obedece, y pudo volverse a ser de una humanidad con valores, otra vez tratando él de empezar los valores, así como los empezó con Adán y Eva. ¿Tú crees que no va a poder él reconstruir tu familia, reconstruir tu vida, reconstruir tu cuerpo si estás enfermo, reconstruir tus finanzas? O sea, lo hizo. Que esto es lo que hoy nos debería de quedar, ¿no? O sea, Dios es un Dios de poder, es un todopoderoso, que si lo ha hecho desde el inicio de la humanidad, lo va a seguir haciendo con nosotros. Entonces hay que estar dispuestos, pero hay que obedecer, hay que estar dispuestos a la obediencia, a los mandatos que Dios nos da, y tener. Ahora vamos a la fe, que es la parte que vamos a ver. Exacto, por parte de Abraham. A creer, cosa que no hicieron los de Noé, pero ahora en el tiempo de Abraham vamos a ver cómo es tan importante creer y cómo eso te cambia y te asegura un futuro para todas tus generaciones. Así es. Y entonces, bajo el contexto que estos tres cambios generó cuando empezó con Abraham, también ahora se desarrolla la familia, con Noé, ahora se desarrolla con la familia de Abraham, que es el padre de la fe. Y vamos a hablar un poquito más acerca de eso. Abraham, junto con Moisés y el rey David, fueron tres historias indispensables para el pleno entendimiento del Antiguo Testamento. Fueron tres figuras claves que estuvieron ahí presentes. Entonces vamos a ver en lo que fue en la vida de Abraham. Y el origen del pueblo de Israel se encuentra en la historia de Abraham. Sí. Ahí inicia. Todo el programa de pacto se encuentra centrado en la vida de Abraham. Y la bendición de Dios a través de todas las familias de la tierra, a través de Jesucristo, descubre sus raíces en esta historia. Sí. Jesús también proviene de la cuna, viene desde Abraham. Sí, desde esa descendencia. Sí, fueron 14 generaciones hasta David, y desde David hasta Jesús, hasta el Mesías, fueron otras 14 generaciones. Todo lo que sucedió durante ese tiempo. Sí. Y bueno, por todo esto y por el testimonio de los escritores bíblicos que le dan a Abraham el título de padre de la fe, eso es lo principal, ¿sí? Y ¿cómo surge este título de Abraham acerca de la fe? Eso es una de las preguntas que se hace o se plantea en este momento. O sea, ¿por qué Abraham, el padre de la fe? Y fíjate que esa pregunta yo me la hice por mucho tiempo. Yo decía, ¿por qué Abraham el padre de la fe y no Noé?
O sea, Noé predicó 120 años y tuvo fe en que iba a suceder lo que se le dijo que nunca había sucedido. Ahora en el caso de Abraham, ¿por qué Abraham el padre de la fe? Entonces eso es lo que vamos a ver, de dónde viene, de dónde está el inicio. Por ejemplo, en Génesis 12, capítulo 12, verso 1 al 3, es donde Dios por primera vez le da esa palabra a Abraham. Abraham no tenía una relación con Dios así tan como nosotros de hablar con Dios todos los días, no la tenía, pero en su momento Dios lo elige a él y le da una encomienda y le dice, vete de tu tierra, sal de tu parentela y yo te voy a mostrar una tierra a la cual tienes que ir. Pero no le dice en ese momento cuál es la tierra. No se lo dice, simplemente le dice, vete de tu tierra, sal de tu parentela y yo te voy a mostrar una tierra más adelante a donde tú tengas que llegar. Entonces, por eso él empieza ahí con la fe, porque él le cree al Señor o sea, sin que le dijera dónde. A nosotros nos dice el Señor, te voy a mandar a que prediques y tú quieres, ¿cuándo? ¿Dónde? ¿A qué horas? ¿Con qué recursos? ¿Quién me va a apoyar? ¿Quién va a ir o sea, le hacemos todo. Toda la lista. Toda la lista. ¿Sí? Señor, y si no me confirmas, y si no me dices, y si no, yo no me muevo, hasta que no me digas. Y ahí es donde empieza la fe de Abraham, donde él dice, ok, muy bien, adelante, le damos. Abraham estaba en un área tranquila, de confort, y Dios lo movió de esa área. Sí. Dios lo movió a una tierra que él no sabía ni hacia dónde iba a ir. Es algo que precisamente ahí inicia por qué es llamado el padre de la fe. ¿Sí? Y en Hebreos 11, del 8 al 9, nos aclara que Abraham salió sin saber a dónde iba. Esto es el inicio de la fe que le pedía a Abraham, pero aún tenía pruebas mayores que le iban a probar su fe. Dios le ordenó dejar su zona de seguridad, la casa de su padre, todo lo que podía proporcionar el estar en un lugar establecido. Y seguridad. Esa estabilidad que nos da todo, ¿no? Y básicamente Dios le prometió 3 cosas. Una, descendencia. Haré de ti una nación grande. Sí. 2, tierra, porque yo daré a tu descendencia esta tierra. Y la tercera, bendición. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra y de la descendencia de Abraham se pobló la tierra y fueron benditas de todos al lugar que pisaban. Es algo que Dios le prometió desde la primera vez. Entonces ese inicio con esa promesa, Abraham se fue a donde Dios le mandó. Sí, pero qué tremendo es cuando tienes una fe ciega en el que te está hablando, cuando reconoces quién es el que te está hablando. Porque, oye, si te habla cualquier persona que X y te dice, oye, tú tienes que hacer esto y eso, o sea, obviamente no le vas a hacer caso, pero cuando reconoces que es una autoridad, reconoces que es una persona que lo que está diciendo es verdad, oye, pues no vas a dudar en hacerlo. Y eso es lo que reconoció Abraham, por eso es el padre de la fe. Oye, siendo un hombre mayor, o sea, teniendo a su esposa, pero no tenían hijos, ya tenían años de casados y no tenían hijos, y Dios le está diciendo, vas a tener una descendencia grande, o sea, ¿de dónde voy a tener la descendencia si todavía no tengo hijos? Ya estoy grande. O sea, desde ahí todo lo que Dios le estaba prometiendo. Eran como cosas muy imposibles. Era imposible, pero precisamente de eso se trata. Dios hace posible lo imposible. Y ese es el tema de esto. O sea, Sara en ese momento, en su juventud, parecía que era estéril, que no podía tener hijos. Y ahí se centra mucho de la historia de la familia de Abraham. Eso lo podemos ver en Génesis 11:29. Dios tenía proyectos más grandes del entendimiento de Abraham, como muchas veces tiene proyectos hacia nosotros, que nos prueba esa fe, nos prueba realmente si confiamos, si tenemos toda la puesta en Dios,
o es algo pasajero que es que Dios me mandó, bueno, ve, no, no esperar para el próximo año. Ajá. No, voy a ver si sucede, no, a ver si se bajan los recursos. No, la fe es ir ciegamente. Accionar. Así Exacto, porque cuando uno da el paso de fe, pues Dios está comprometido a responder, porque si Él dio la palabra, Él dice la palabra de Dios que Él no miente y Él no se arrepiente. Si Él da una palabra, Él la va a cumplir. Pero tampoco va a ser en el tiempo que a uno se le dé la gana. Son los tiempos de Dios. Son a sus tiempos Así es. perfectos. Pero si vemos hasta dónde tuvo ese alcance de esa bendición de Abraham, una bendición que sigue dando Sigue hasta hoy, y ha bendecido a toda la humanidad. Claro, ¿Sí? claro. Entonces el primer paso del padre de la fe consistía en confiar y creer que Dios cumpliría su palabra. Así es. Y como siempre, la sinergia que se produce al combinar las promesas de Dios con la obediencia del hombre, cuando el hombre obedece, entonces empezó a dar frutos en la vida de este gran líder que es Abraham. Simplemente Abraham obedeció el llamado de Dios. Así es. Y pues si vemos hasta el momento nos encontramos con dos imposibles. Primero, que Dios está llamando a un hombre de 75 años de edad a que salga de su área de confort y seguridad para formar una gran nación. Y segundo, que ese hombre está casado con una mujer estéril. Pero no siendo suficiente, salta la tercera imposibilidad. Resulta que la tierra que Dios prometió para su descendencia, inexistente hasta ese momento, estaba ocupada. Ya sé. Entonces, Abraham tendría que despojar a una serie de pueblos paganos con un ejército que no existía, que no tenía. O sea, era todo un ejército que no tenía, una descendencia que no existía de una mujer estéril. Entonces, ¿qué va a pasar? Exacto. O sea, me mandas a la guerra sin armas, como quien decir. Sin nada. Ajá. Y esto también, si vemos la edad que tenía en ese momento, Sara también era una mujer ya mayor, era de más de 60, 70 años. Sí, porque si Abraham tenía 75 años, estamos hablando que ella tendría 65. Sí, tenía 10 años menos. Sí, entonces ya era una persona grande, obviamente ya había pasado la menopausia, o sea, hablando humanamente, ¿verdad? Sí, porque pues, humanamente. son humanos como nosotros. Entonces también tenían ese tipo de cosas. Y entonces Abraham fue probado por Dios todo el tiempo, en todo su transitar, para ser llamado el padre de la fe. No fue no solamente por eso, o sea, transcurrieron muchas cosas que lo fueron llevando a llamarse el padre de la fe, circunstancias, acciones que ponían de manifiesto esa fe viva de ese hombre que supo quién le estaba hablando. Y es que eso es lo importante, que tú sepas quién te está hablando. Si es Dios el que te está diciendo que las cosas van a suceder, créele, porque ahí es donde va a estar tu respuesta. Abraham obedeció a Dios y salió, agarró a su gente, agarró a sus siervos, agarró sus riquezas, porque él era un hombre acomodado, o sea, no era así un pobre tío, así que no tuviera nada, no, sí tenía. Y los agarró y salió en obediencia a las indicaciones que Dios le dio, o sea, tal como el Señor le dijo. Bueno, no tal, porque sí, como que Dios le había dicho, deja tu parentela, y él dijo, ay, pues que no me puedo llevar también a mi sobrino, porque pues pobrecito, estaba solito. Entonces pues se lo llevó. Pero un poquito de desobediencia, ¿verdad? O obediencia a medias. A medias, exactamente. Una obediencia a medias es una Es desobediencia. Entonces ahí le falló un poquito la obediencia. Sí, Pero la fe no. La fe no. Una cosa, ahorita lo que mencionaba, la promesa de Dios es vas a tener una gran descendencia, y el hombre puede esperar su tiempo porque los tiempos de Dios son diferentes. Sí. Abraham no vio la cuarta, quinta, sexta generación en la cual descendió su Donde se cumplió la palabra. Se cumplió la palabra, exactamente. Fue bendecido hasta todas las generaciones y todavía sigue esa bendición. Y Abraham no lo vio.
O sea, a veces también esa es una parte en la que a veces nosotros no obramos con fe, porque, ¿y si no lo veo? ¿Y si no sucede? Sí. Pero las promesas de Dios pueden suceder hasta después de que De ya no esté, generaciones, de generaciones. Y eso es lo que debemos continuar, siempre obedeciendo a Dios y teniendo fe que su promesa se va a cumplir. Así es, porque muchas veces las promesas que el Señor nos hace no son precisamente para este tiempo. Dios no trabaja en el tiempo cronos de nosotros, o sea, Él trabaja en sus tiempos. De hecho, ya todo está hecho. Él dijo, hecho está, ya todo está hecho, Él ya conoce toda la historia. Por eso también en las reuniones proféticas, como ahora que tuvimos vino nuevo, la gente se queda, bueno, nos quedamos todos así como que impactados con cuánta precisión Dios te habla, te dice nombre, te dice direcciones, o sea, sin conocerte la persona a quien Dios usa para darte una palabra, y te dice hasta lo más profundo de tu corazón que nadie sabía, y lo saca a la luz para que tú entiendas que delante de Dios no hay misterios ocultos. Por más que tú hagas cosas en lo más privado y en lo más oculto, Dios las ve y las conoce y las saca a veces a relucir a través de sus profetas. Entonces, aquí vemos cómo Dios ya tiene toda la historia y te dice, mira, tus hijos, a lo mejor tú todavía ni los tienes, y te dice, mira, tus hijos, vas a tener un niño, vas a tener una niña, se va a llamar así, y va a hacer esto y va a hacer aquello, y te dice la historia, porque delante de los ojos de Dios la historia ya está escrita, pero aquí el asunto es que tú la puedas obedecer. Así que Abraham fue obediente a lo que Dios le ordenó y a lo que Dios le pidió que hiciese. Él fue, o sea, él tuvo esa fe para decir, ok, lo vamos a hacer. Y me imagino también a Sara. Bueno, Sara, se habla de que Sara fue una mujer muy respetuosa hacia su esposo. Fue muy respetuosa, y yo me imagino que pues ha de haber dicho, ay, Abraham, pero pues ¿cómo le vamos a hacer? O sea, pero no te dijo más el Señor, no te dio más instrucción, no, nomás me dijo que saliera, pero ¿a dónde vamos? Pues me dijo que Él me va a decir a dónde, sí, pero pues que te diga antes de ir, no, ella, ok, está bien, Abraham, no, pues lo que tú digas, porque dice que hasta le hablaba de Señor, sí, Señor, o sea, ella era bien obediente. Sí, ¿verdad? Sí, definitivamente. Esa parte de la obediencia ciega también estoy obedeciendo también a mi esposo porque él obedece a Dios. También es una parte... Tener esa confianza. Esa confianza, sí. Así es. Y pues es que si vemos, la obediencia debe ser completa, no debe ser a medias, así como a veces decimos o hacemos cosas a medias, por ejemplo, los padres que a los hijos les dicen, ¿lavaste los platos? Casi los lavé la mitad. Lavé poquitos. Recogí casi todos los juguetes. Ya casi llego a mi casa. O sea, todas esas obediencias. El casi. Sí, son a medias. O sea, realmente la obediencia hacia Dios debe ser completa. La obediencia selectiva del padre de familia también, que dice, también a veces como padres pedimos obediencia a nuestros hijos, pero también a veces como padres hacemos cosas mal. Ya casi no estoy, casi ya dejé de fumar, casi ya no fumo, casi ya no hago cosas que no están bien. Casi, sí, o sea, la obediencia es total, así debería ser. Dios nos marca eso. La obediencia total para bendecirnos, para tener una bendición total. Pues sí, porque imagínese el esposo y la esposa infiel, porque bueno, no solamente el esposo es infiel, a veces las mujeres también son infieles, y que digan, no, amor, de veras, te prometo que ya no lo voy a ver todos los días, ya nomás lo voy a ver los fines de semana. Ya, o sea, una vez al mes. Una vez al mes. ¿Y a poco va a estar la pareja así como que muy contenta? Ay, sí, mi amor, qué bueno, que ya no vas a salirte te vas a escapar todos los días, nomás una vez a la... Claro que no, se va a decir, óyeme, no, ¿qué te pasa? O sea, eres fiel y eres fiel, tienes que ser fiel. Y así es con Dios, y así debe de ser en todas las cosas. O sea, que podamos ser íntegros, que podamos, que se pueda confiar en nosotros. Como que hoy sí, mañana no. O sea, que nuestra palabra sea sostenida con nuestras acciones. Claro. Que la integridad sea en total.
que se pueda confiar en nosotros. Y de hecho, pues en el mundo siempre va a haber circunstancias, siempre va a haber tentaciones, siempre va a haber cosas que nos puedan detener. Pero el tener esa obediencia a Dios es por aquí te va a ir mal. Si te vas de este lado te va a ir mal, ni a izquierda ni a derecha, vete por donde yo te estoy diciendo. Exacto, o sea, los caminos del Señor son muy claros y por eso nos deja tantos ejemplos de familias normales, naturales, así como tú y yo, que nos dejan tantos ejemplos de que las cosas se tienen que hacer así, porque si tú dices, ay, no, ¿qué tanto es tantito, hombre? Ya eso de qué tanto es tantito ya te causó un problema que va a trascender generaciones. Entonces, por eso dice la palabra de Dios, que tú sí seas sí, que tú no seas no, o sea, pero no estés ahí vacilando, que es un día sí, que un día no, que un día sí, porque dice que esas personas son como las olas del mar, que viene el viento para acá y ¡pum!, se las lleva, y luego va el viento de allá, ¡pum!, se las separa, y así está, inestables. Entonces, tú quieres confiar en tu pareja o en tu papá, en tu mamá, y dices, no, hombre, siempre me dice que sí, pero a la mera hora sale con otra cosa. O sea, no puedo confiar, no tengo esa de que mi esposo realmente me dice que va a cambiar, pero pues puro cuento, o sea, no cambia. Un día dice que sí, se arrepiente, pero pues ya para el otro día ya hace lo mismo. O sea, esas personas así, ¿no? O sea, todo eso trae consecuencias. Y Dios no es que diga, ay, no, es que yo quiero que seas íntegro porque a mí me gusta que seas íntegro, o sea, nomás como una imposición. No, Él está diciendo, sé íntegro porque es lo que te conviene a ti y le conviene a tus generaciones. Porque esta obediencia a medias que tuvo Abraham, por ejemplo, de que Dios le dijo, deja tu parentela, y él no lo hizo tal cual, se llevó al sobrino, al primo, no sé qué era, de él, le trajo bastantes consecuencias. En toda consecuencia, una desobediencia, aunque como lo mencionas, aunque sea pequeña, trae consecuencias. Y Dios es bien claro en lo que nos dice. Estamos en las condiciones, y esa es la parte que a veces como seres humanos tenemos dificultad porque no nos hacemos responsables de lo que realizamos. No, es que la culpa fue de Sara, ¿no? En este caso Abraham. Bueno, ahorita vamos a tocar el tema, pero para que no me suceda a mí, para que no me pegue, es porque me hagan algo, es porque tú eres muy bella y quiero que no me suceda nada. Una pequeña desobediencia de lo que Dios dice tiene una consecuencia. Sí. Si no nos hacemos responsables de cada acto que realizamos, Dios nos va a llevar a cuentas. Así es. Y qué tremendo eso que platica de lo que pasó, porque no fue solamente, o sea, estamos viendo aquí un poquito ventaneando a Abraham en sus, siendo el padre de la fe. El padre de la fe. No debemos de quitar esa vista, ¿verdad?, de que él es el padre de la fe, donde todas las familias de la tierra hasta el día de hoy son benditas a través de la fe de Abraham, pero estamos ventaneando un poquito sus errores, porque muchas veces creemos que los hombres de la Biblia no tuvieron errores. Que es una perfección completa, Sí. y no, el único perfecto fue Jesús. Exacto, así es, el único perfecto fue Jesús, por eso ellos no nos salvaron, el que nos salvó fue Jesús, Exactamente. porque Él fue el único perfecto. Entonces vemos cómo más adelante en esta historia nos narra que cuando ellos salen, y pues obviamente van errantes con su casita de campaña, errantes en el desierto, caminando y todo, y pasa eso que dice de que ahora ya no solamente una obediencia a medias, porque cargó con el familiar, sino que también una mentira. Una mentira que dañó el corazón de Sara. Sí, Y sobre todo eso. Es como, no importa lo que tú pienses o lo que tú creas, ¿verdad? Yo quiero estar bien, el egoísmo que pudo haber sido por parte de Abraham, esos pensamientos, ¿no? O sea, realmente lo que mostraba era egoísmo, era querer estar bien él. Y puso en peligro la integridad de Sara. Ya sé, qué tremendo cómo a veces los esposos, sin darse cuenta, puede ser el esposo, puede ser la esposa, sin darnos cuenta, le quitamos ese valor a nuestra pareja con las acciones o los comentarios que hacemos, y eso trae consecuencias muy grandes, o sea, trae heridas muy grandes.
y que van trascendiendo. Sí. ¿Qué nos pide Dios? Bueno, ahorita relacionando con matrimonio, que amemos a nuestras parejas y a nuestras esposas, a los hombres nos pide, y que las mujeres se sometan al hombre y que lo respeten. Y a veces eso se pierde fácilmente, muy fácilmente, y creemos que estamos bien en nuestro matrimonio, y pues hacemos cosas que hieren a nuestra pareja. Sí. Y en vez de respaldarlos constantemente, ahí esa parte de la historia fue la obediencia de Abraham no fue tan clara hacia Dios. ¿Por qué? Pues él vendría a decir por temor, por su integridad, por lo que ella pensaba, pero pues solamente estaba pensando en él. Sí, y cómo ver que Sara, siendo una mujer tan obediente, tan hermosa primeramente, Sí. hermosa extremadamente, tan obediente que le decía siempre, sí señor, a su esposo, tan sumisa, tan sujeta, y que Abraham en su momento la haya hecho menos. Eso digo, ay Señor, qué tremendo. Pero bendito Dios que Dios la restituye, ¿verdad? Y Dios la permite estar en la historia hasta el día de hoy. Sí. Y pues qué bonito. Bueno, vamos a seguir adelante. Entonces, pues es importante, ¿no? Es importante tomar en consideración que cada acto que no lo hagamos con la responsabilidad va a tener consecuencias. Sí. ¿Sí? Obedecer a Dios tiene consecuencias. Por eso tenemos resultados que son difíciles, resultados que no queremos, ¿sí? Pero vamos a admitirlo, todo es por nuestras decisiones, por lo que tenemos, lo que hacemos. Y muchas cosas dependen de las decisiones que tomamos. Si analizamos esto, nuestro matrimonio y familia se encuentran hoy en las condiciones en las que están por las decisiones que estamos tomando ayer, ¿sí? Y nuestra relación con nuestros hijos está como está gracias a las decisiones que para bien o para mal hemos tomado como padres. Sí. A veces es cierto, nos tropezamos y tomamos malas decisiones y las relaciones se pueden fragmentar. Que pues no es lo que Dios quiere, ¿verdad? Pero sucede precisamente por nuestras acciones. Así es. Entonces, Dios desea lo mejor para todos, para nosotros, pero no podemos esperar que Él nos bendiga si antes de obedecer si no lo obedecemos, si no obedecemos a lo que Él nos manda. Y los pasos de la fe que llevaron a Abraham a obedecer de manera continua a Dios y sus indicaciones fue la gran diferencia. Esta parte de la historia añade un elemento que le hizo trascendente, y es que en donde se parecía el Señor, ahí Abraham construía un altar. Era muy hermoso, donde Dios aparecía a Abraham, él construía un altar. Esto también lo podemos ver en Génesis 12:7, que registra el primero de muchos otros altares que Abraham levantó para recordar que tenía ese encuentro con Dios. Qué bonito. Eso es hermoso. Sí. ¿Y qué tal si hiciéramos nosotros, cada uno de nosotros, ese pequeño reto de decir, bueno, vamos a hacer un altar donde Dios nos ha bendecido? Este altar es para gloria de Dios. Sí, porque un altar representa un lugar de encuentro con Dios, un lugar donde tú ofrendas. Bueno, en aquel tiempo se ofrendaban animales, en este tiempo ya no ofrendas animales. La palabra del Señor dice que te ofrezcas tú como un sacrificio vivo. Entonces ahí tú ofreces tu orgullo, ahí tú ofreces tu soberbia, ahí ofreces tus problemas emocionales, ahí ofreces todo lo que a ti no te agrade y que quieras que se queme, que diga, Señor, llévatelo tú, que se volatilice ahí con el fuego del Espíritu Santo. Y ahí tú haces ese altar donde te encuentras con Dios. Es un lugar de encuentro con Dios. Dice que cuando Él ofrecía esos sacrificios, pues el mismo Padre, el mismo Dios, visitaba ahí ese lugar, ¿verdad? Platicaba con Él, le daba instrucciones de qué es lo que tenía que hacer. Entonces tú, por ejemplo, todo lo que tuvimos esta semana en Vino Nuevo, que fue un lugar de encuentro con Dios, con el Espíritu Santo, y Dios ahí estuvo dando instrucciones a muchas personas, les estuvo diciendo
cómo tenían que seguir caminando y a dónde iban a llegar, porque así es Dios. Cuando tú dispones tu vida, tu cuerpo, tu familia, tú dices, yo te la entrego, Señor. Aquí está mi familia, aquí están mis finanzas, aquí está todo lo que yo tengo. Queremos ese lugar de encuentro. Entonces ahí el Señor responde, trae visitación, y es lo que debes de hacer en tus casas. Siempre haces eso en tu casa. Vamos a juntarnos como esposos, como hijos. Vamos a tener ese encuentro con Dios. Vamos a pedirle que Él nos inspire, que Él nos instruya, que nos diga qué paso tenemos que seguir, a qué universidad vamos a entrar. No sé, todas las preguntas que uno tenga en su casa. Eso es muy importante. Sí, todas las preguntas, ahí es un tema bonito, ¿no? De todas las preguntas que tengamos, hacia dónde vamos a ir, pues que sean guiadas por Dios, que Dios sea nuestra luz, que siempre que vayamos sobre lo que Él nos dé, una indicación, y tener ese altar que esté creado en nuestro corazón. Imagínate qué hermoso que sea de que siempre... ¿dónde quieres ofrendar? En nuestro corazón. Es lo máximo que Dios, Sí. que Dios Que puede recibir. Él quiere, porque dice, dame, hijo mío, tu corazón. O sea, Así eso es lo que Él quiere. Y si hacemos esto diariamente, tener esa reunión, encontrar la voz de Dios que nos lleve a obedecer su palabra, eso fue algo que hacía Abraham constantemente. Era un hombre obediente, un hombre líder que buscaba el contacto con Dios. Pero también hablamos de esa situación. Abraham no era un hombre perfecto. También tenía esa parte del lado oscuro, ¿no? En el cual Abraham le desagradaba la confrontación. Por temor, muchas veces prefirió ir antes de enfrentar un problema. Se cree que el temperamento de Abraham era flemático. Los que dicen, mira, yo no quiero meterme en conflictos, o sea... No quiero problemas. Está bien, hombre, dale por donde tú quieras, ¿no? Sí. Y eso lo llevó a cometer muchos errores. Sí, definitivamente. Pues el error que estábamos mencionando, ¿verdad? De decirle a su esposa que no dijera que era su esposa, y la deja expuesta, ¿no? La deja... Imagínate cómo se habrá sentido Sara con eso. Sí, qué feo, qué feo. Entonces, sí, yo creo que si tocamos ese punto, cuando no enfrentamos totalmente las cosas, como Abraham, he visto muchas personas, yo mismo también, cosas que así como que no quiero decir, enfrentarlas, pues, ¿qué es lo que hacemos? Mejor le damos la vuelta, es evitarla, y realmente eso no lleva a nada, ¿sí? Cuando no enfrentas una situación, fácilmente se va de las manos. Y como hombre y cabeza del hogar, que no defiendas a tu esposa, que no defiendas a tus hijos, los estás dejando totalmente desamparados. O sea, aunque digas que estás ahí, pero no estás haciendo nada por defender a tu familia, es como dejarlos desamparados. En este caso, en vez de él de decir, yo te voy a proteger, amada mía, eres mi esposa, nadie te va a hacer ningún daño. No, es mi hermana. Y pues sabemos que en aquella cultura las mujeres pues no tenían como que mucha defensa. O también, ¿qué sucede? Ocultar las cosas a la familia, y para no tener problemas mejor no digo nada. Porque esa es una parte cuando sabemos que hay algo que está mal. Mejor no voy a decirle nada a mi esposo o a mi esposa para que no haya problemas. No, estás ocultando, estás tratando de evadir, tratando de echar a la tierra para ver si se desaparecen los problemas, y no se desaparecen. Lo único que la evasión, en no enfrentar algo que a veces puede salirse de las manos, pues no va a tener un buen resultado. Entonces, pues creo que esa era la parte que a Abraham faltaba, esa confrontación que no podía hacer ante los problemas, ante los posibles problemas, porque todavía no era un problema y él ya, mejor no lo hacemos. Sí, él ya lo estaba premeditando, o sea, por si acaso. Por si acaso. O sea, por si acaso me van a querer hacer algo a mí,
me van a querer atacar a mí por traer aquí a mi esposa tan hermosa, pues mejor la dejo y que hagan con ella lo que quieran, o sea, qué tremendo, no, o sea, al contrario, como padres de familia, como madres de familia, ¿cómo vamos a dejar expuestos a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos? Como mucho pasa que como parejas la esposa habla mal del esposo delante de otras personas y lo avergüenza, o el esposo habla mal de la esposa y la avergüenza delante de otras personas, y eso son cosas que marcan muy fuerte el corazón. O nosotros como padres, que somos muy dados a hablar siempre de nuestros hijos, porque pues todo padre siempre es su orgullo, los hijos, ¿no? Y hablamos de los hijos y hasta las cosas bien privadas que a veces ellos nos cuentan. No lo digas. Sí, y luego dice, ya no te voy a decir porque todo platicas y yo son cosas muy privadas mías, entonces cometemos ese error. Y nosotros no lo hacemos con maldad, pero lastimamos el corazón de nuestros hijos. Entonces son cosas que tenemos que tener, que nos está dejando la historia de Abraham, que no debemos de hacer ese tipo de cosas porque eso va a detonar una crisis en la familia y se va a perder la confianza, se va a herir el corazón y todo eso va a trascender y pues hasta ahora vemos un conflicto muy grande entre los pueblos árabes, porque Israel siempre está en guerra, porque los palestinos, porque pues todo viene desde aquí. Desde Abraham, desde Sara, desde ese carácter que tuvo Abraham tan indiferente de decir, ay mira, yo no me meto, ay mujer, haz lo que tú quieras mejor, o sea, y a mí no me molestes. Ese es el problema, que no enfrentó a Abraham como hombre, como jefe de familia, no defendió su familia y por eso están estos conflictos. Aún siendo el padre de la fe que le creyó al Señor, aún cuando Dios lo usó grandemente, esta es una de las consecuencias de esas pequeñas malas actitudes. Sí, claro. Un ejemplo claro fue cuando el hambre atacó la tierra de Canaán. El hambre cuando pasó, Abraham decidió descender a Egipto. Y antes de llegar al lugar se dio una plática muy peculiar entre él y Sara, su mujer. Cuando Abraham le pide a Sara que mienta. Y hasta ese momento sabemos que la historia de Abraham era un hombre íntegro. Decía, por eso era un padre de la fe, porque era obediente a Dios. Pero en esa área fallaba. Lo que estamos puntualizando es que en esa área fallaba. Como todo, ¿verdad? O sea, realmente todos los personajes de la Biblia, solamente Jesús, ya lo habían mencionado, solamente Jesús fue el único que no falló. Todos eran igual que nosotros, igual que cualquiera. Tenían, eran sostenidos por Dios, pero tenían defectos. Sí, claro. ¿Sí? Y ahí vemos como que Abraham se comportó como un hombre egoísta, movido, pero por el temor que tenía de que pudiera haber ser asesinado, ¿sí? Y solamente estaba viendo por su seguridad. Entonces, si vemos ahí, ¿qué consecuencias pudo haber tenido las acciones de Abraham al mentir sobre su relación con Sara? Digo, en esta parte de la historia habla de que nada más buscaba el yo, solamente yo, estar bien yo, y que le llevó a la brillante idea de pedirle a su esposa que rompiera con las leyes de Dios, porque lo hizo que mintiera, porque mintió diciendo que no era su esposa, que era su hermana. Y entonces, ahí al mentir sobre esa relación, y podemos ver que en la Biblia, en Génesis 12, del 11 al 13, dice, y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer, he aquí, ahora conozco que eres una mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Y pues más bien es entre un monólogo entre yo, tú y yo, pero era realmente en busca de los intereses propios, solamente estaba viendo por él, Sí, así es.
Y pues vemos aquí que después y más adelante, cómo Dios siempre sale en defensa. Tal vez tú como esposa te has sentido así muchas veces como menospreciada por tu pareja, pero Dios está en control, Él sí ve todas esas cosas. O tú como esposo puedes hacer también, no nada más la esposa, también hay hombres que son menospreciados, que son hasta maltratados por las mujeres, pero Dios está ahí, Dios está viéndolo todo, y vemos que cuando Abraham hace esto de decir, o sea, de exponerla, porque sabía que era hermosa y la iban a tomar para ser sus mujeres, esos hombres de poder como Herodes y así, y así fue, o sea, la tomaron porque dijeron, wow, esto está muy bien, entonces véngase para acá, pero ahí sale Dios en defensa, sale Dios y ahí y fíjate cómo nada más fue un error de una persona, fue Abraham cometiendo un error y el error de una autoridad, la autoridad que quiso agarrar a Sara por esposa y que trajo una maldición a toda la población. Ajá, así es. Entonces, qué importante también para las personas de gobierno, para las personas empresarias, para las personas, o sea, no solamente es como padre de familia, sino como empresario, como gobernante de un pueblo o de una nación. Los errores que tú cometas con tu esposa, que es lo más valioso, el matrimonio para Dios. Tú puedes decir, nada que ver mi familia con lo político, nada que ver mi familia con lo empresarial, nada que ver mi familia con esto, o sea, esto es punto y aparte. No, no es punto y aparte. No. Vemos que una mala decisión, un maltrato hacia tu esposa te va a acarrear problemas y le acarrea problemas a toda la ciudad, a toda la nación, a toda la empresa, donde tú seas cabeza y estés tomando malas decisiones. Y lo vemos en este caso. Entonces, qué importante que como hombres que son cabezas de hogar piensen bien lo que hacen, porque eso de echarme una canita al aire o de que, ay no, mi esposa, que el cabo mi esposa es para estar con los hijos o esto, lo otro, cualquier cosa que menosprecie o degrade tu matrimonio, tu familia, tu esposa, te va a traer consecuencias muy grandes en la empresa, en la ciudad, en donde quiera que tú estés como cabeza. Entonces hay que tomar muy en cuenta esto, porque Abraham, aún siendo una persona que Dios puso en alto, cometió estos errores que trajeron que causaron que este hombre, sin saber, que fue el rey Herodes, sin saber, queriendo tomar a Sara como mujer, Dios salió en su defensa. Sí. Lo mencionas, algo que hacemos mal, a veces ni siquiera pensamos en la repercusión que puede tener. Abraham no lo pensó acerca de Sara, no pensó que iba a perder su liderazgo, no pensó que iba Sara a pensar, bueno, pues es una persona que ya no puedo confiar en él. Pero aún así, de todas formas, siguió obedeciendo a Abraham. Pero vamos a esto que lo podemos aterrizar a nuestra época. Si pensamos que no va a suceder nada si yo soy infiel a mi mujer, ni se va a dar cuenta, o no importa. Todo lo que pasa por nuestra mente realmente va a haber una repercusión, y no solamente en la pareja, sino a todos alrededor, todo lo que está a nuestro alrededor. Ahora, si va repercutiendo a un error que tenga un gobernante, a todo el país, un error que tenga a todo, vamos, ahorita cómo está lo que está sucediendo en Estados Unidos con Trump, lo que está teniendo, sea bueno o sea malo, va a tener una repercusión. Claro, en toda la nación. En toda la nación y posiblemente en todo el mundo. Sí, hasta en todos los demás que también muchos dependen de eso. Dependemos de los países de muchas cosas, lo que está sucediendo. Y es una acción que, bueno, puedo estar equivocado, pero bajo mi pensar, no es lo adecuado, no es lo que Dios quisiera, porque eso crea conflictos, y si hay conflictos, entonces no está bien. Entonces, pues debemos de analizar qué es lo que estamos haciendo día a día, qué acciones estamos realizando
con nuestra familia, con nuestros alrededor, con nuestro trabajo, con nuestros hermanos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos tomando actos adecuados? ¿Estamos haciendo actos que estén respaldados por Dios? ¿Obedecemos a Dios? ¿O solamente nuestro impulso, nuestras emociones, nuestros temores nos están moviendo? Así es. Y vemos cómo todo el pueblo de Israel nació a través de la fe de Abraham, porque Dios le cumplió la promesa. Dios le dio a su hijo de Sara, ya teniendo a Abraham 100 años y Sara 90 años. Dios le dio la fuerza para ser madre, para poder educar a su hijo. Pero ahí vemos el conflicto también, porque ya anterior les falló un poquito la fe por un momento. Dijeron, ya pasó mucho tiempo, ¿hace cuánto nos dijo Dios que nos iba a dar un hijo? Hace como 25 años y no ha pasado. ¿Será que ya se le olvidó al Señor? ¿Será que va a usar otro medio? ¿Será que...? Total, que hacen sus conjeturas, y muchas veces eso pasa con nosotros y son cosas que no debieran de pasar, porque Dios no olvida sus promesas. Dios no las olvida, y aunque pase el tiempo y tú puedes decir, es que a mí me lo dijo hace mucho, pero yo no veo nada, o sea, en realidad no veo nada, o sea, ¿cuándo va a pasar eso? Como lo decíamos en un principio, muchas veces no pasa en tu tiempo, muchas veces pasa en tus generaciones, pero bueno, en este caso tenía que pasar en su tiempo, porque iba a ser un hijo que iban a nacer de su vientre, entonces obviamente tenía que pasar en su tiempo. Así ¿verdad? Es. Pero ellos se quisieron adelantar en la historia, pues si tú la lees vas a ver que tuvo un hijo con otra persona, pero aquí Sara le dice, bueno, pues aquí está mi sierva, ten un hijo con mi sierva, y Abraham bien obediente, bueno, sí, mujer, está bien, como tú digas, y pues fue y tuvo el hijo con la sierva, que es Ismael, y después Dios le dice, óyeme, no, yo te dije que yo te voy a dar un hijo de Sara, y pues tuvo el hijo con Sara, se cumplió la promesa. Pero entonces serán una serie de cosas, de eventos, donde Dios está probando su fe, y aun y cuando flaqueaban, se volvían a levantar, y flaqueaban y se volvían a levantar. Por eso es el padre de la fe. O sea, te lo digo por el hecho de que tal vez tú dices, no, yo me siento muy mal porque entonces no he creído, porque he hecho muchas cosas a mi manera. No, él es el padre de la fe, y tuvo caídas. O sea, no te sientas mal, la palabra que Dios te ha dado se va a cumplir. Tú sigue adelante, creyéndole al Señor que en su momento se va a cumplir su palabra. Sí, amén. Y realmente Abraham no era una persona cobarde. No. Realmente tuvo acciones que no fueron adecuadas con su esposa, pero él salvó a su sobrino Lot de la muerte cuando lo sacó de Sodoma y Gomorra. O sea, realmente... Con un ejército. Sí, sus siervos. Sí, sus siervos. No era una persona como todos, como mencionaste, cayó, se levantó, volvió a caer, se volvió a levantar. Pero todo pues es eso, ¿verdad? Muchas veces también nosotros podemos fallar, y lo que hay que hacer es volver a levantarse como se levantó Abraham. Y podemos no ser obedientes a Dios. Dios nos perdona, pero lo más adecuado siempre es obedecerlo. Pues para evitarte problemas. Así es. ¿Por qué? Porque lo vemos, en todo hay consecuencia. Claro. En todo hay consecuencia. Entonces, cuando una situación emocional nos mueve, pues lo primero que va a ser el temor. Entonces hay que evitar también esas situaciones, ¿verdad? Entonces Abraham no consideró la seguridad de su esposa como prioridad. Entonces es un tema de obediencia, de fe, y que sabemos que Dios nos respalda cuando estamos obrando bien. Sí, entonces vemos aquí que esos actos que tuvo Abraham, esos errores, también afectaron mucho su liderazgo. Como padres, como te decía, un error que tú cometas y quitar la confianza de tu hijo, que tu hijo ya no te tenga confianza, híjole, es tremendo. Es muy duro, realmente. Es muy duro como padre de familia, que sepan tus hijos que no puedes ni siquiera pagarles la escuela, que ellos tengan que hacerlo por sí mismos porque dicen, no, pues no me van a dar. No, o sea, qué triste es ver que como padre ya perdiste todo lo que es de seguridad y de protección hacia tu familia, cuando ellos deberían de estar confiados de que, ok, pase lo que pase, yo sé que mi papá me va a ayudar para salir adelante. Y aquí, en ese momento,
pues expuso mucho a Abraham su liderazgo. Aunque como vemos, Sara nunca fue rebelde. No. Sara nunca desobedeció, Sara permaneció fiel, ella portándose bien, pero pues tuvo consecuencias hasta el día de hoy esas malas acciones. Y no solamente fue una vez, fueron 2 veces. La Sí, segunda 2 vez con veces. Abimelech, ¿verdad? El rey de los filisteos también pasó lo mismo, ¿verdad? Y eso lo podemos ver en la palabra donde nos dice, de ahí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Sur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Y ahí se dio cuenta Abimelech que realmente era la esposa de Abraham, no su hermana. Y pues esto, si lo resumimos, es esa parte esencial. Abraham, siendo el padre de la fe, tuvo errores que, como cualquier ser humano, podemos caer, podemos levantarnos. La obediencia que tenía hacia Dios los mantuvo en las pruebas más difíciles, pero realmente la obediencia lo llevó a estar bien. La desobediencia tuvo consecuencias, sobre todo en el liderazgo con su esposa y con sus hijos, ¿verdad? Pero realmente aquí es hasta dónde nosotros podemos ser obedientes a Dios. ¿Qué disposición tenemos para obedecerlo? Si no tenemos el corazón totalmente dispuestos para obedecerlo, vamos a tener una consecuencia. Y son muchos, ¿verdad? Muchas las maldiciones que pueden suceder si no obedecemos a nuestro Padre. Nos quitamos de la bendición y si no tenemos una bendición, pues nos va a llevar a lo malo. Claro. Y vemos cómo después, ya que pasa el tiempo y realmente se cumple la promesa, porque pues te digo, ya había pasado tiempo, ya eran grandes, pasaron casi, no sé, 25 años para que realmente ellos pudieran cargar ese bebé en sus brazos y ver esa palabra cumplida. O sea, no fue fácil la espera, sí hubo muchos momentos donde Abraham decía, Señor, pues ya estoy bien viejo, me voy a morir, ¿y qué va a pasar? ¿Quién se va a quedar con todo lo que he hecho? Tú me dijiste que me ibas a dar un hijo, pero pues yo no veo nada y pues mira, ya estoy bien viejo. Pero resulta que Dios sí le cumple la promesa y resulta que ya él ve a su hijo y cómo cambia. Vemos que ya cuando ya él tiene su hijo y ve que Dios cumple la promesa, cambia su fe ahora sí, porque ya lo vio cumplido. Así es. Ahora cambia su fe y como cuando Dios le dice, entrégame a tu hijo en sacrificio, qué tremendo, qué tremendo. Pero él, como ya había visto que Dios sí cumple promesas, él dijo, ok, está bien, hombre, yo sé que Dios sabe cómo se las va a arreglar. Si le entrego a mi hijo, él como quiera me lo va a dar porque ya tengo promesa, me dice que a través de él voy a tener mucha descendencia, me dice que voy a heredar las naciones, que me dice, o sea, entonces ya vi que sí cumple. Entonces dijo, sí se lo entrego, que al cabo que él me lo va a resucitar. Y entonces vemos cómo cambia la perspectiva, la manera de pensar cuando tú realmente le crees a Dios y cuando ves que Dios no miente, que Dios siempre cumple sus palabras. Entonces aquí podemos ver que tiene grande enseñanza para hoy en día, para todo hombre, para toda mujer, estos episodios de la vida de Abraham. Tienen grandes enseñanzas, son cosas muy básicas que es la obediencia y la fe. Son dos cosas muy importantes que Dios nos pide que hagamos en el hogar como familia, que las realicemos con diligencia para que no haya daños colaterales por nuestras malas decisiones. ¿Y por qué en la familia? Porque la familia es la base de toda sociedad. Toda. Entonces, donde el buen juez por su casa empieza, dice la palabra de Dios. ¿Quieres llegar a ser alguien en la vida? Empieza por tu casa, ordena tu casa, respeta a tu mujer, ámala,
mujer, respeta a tu marido, ámalo, sé obediente a la palabra de Dios, ten fe en lo que el Señor te ha entregado. Mira, ahora en Vino Nuevo se entregaron muchas palabras muy bonitas a muchos matrimonios, hermosas palabras, pero hay que cuidar esas palabras. Sí, hay que todas trabajar. las promesas de bendición que les dieron a cada uno de esos matrimonios. Así es. Y entonces, pues, lo que nos puede enseñar a los hombres y mujeres este episodio de la vida de Abraham es que realmente demuestra un concepto básico, y es que los hombres y mujeres debemos entender cuál es nuestra función particular dentro del hogar y llevarla a cabo con diligencia. Porque de otro modo los daños en todo nuestro sistema familiar tarde o temprano van a aparecer, se van a dejar sentir. Para el caso de los hombres, según Dios, somos la cabeza del hogar. Por lo tanto, tal y como la cabeza guía, sustenta y protege el cuerpo, del mismo modo nosotros debemos cuidar a los nuestros, que eran los que estaba mencionando. Nosotros como cabeza de hogar debemos de cuidar, esa es nuestra función, cuidar a nuestra familia. Y en la mujer, principalmente, Dios puso a la mujer nos puso bajo nuestro cuidado. Cuando los hombres somos negligentes a realizar nuestra función dentro del hogar, como en este caso se comportó Abraham con Sara, estos detalles reflejan que no hay amor o la conducta que tenemos hacia nuestra esposa no es la adecuada. Y deberíamos de llevarla con cuidado, con interés, siempre como prioridad, primero con nuestra familia, con nuestra esposa, y después con nuestra familia en completo. Y el sustento del corazón de nuestra esposa deberá ser nuestra prioridad si deseamos tener un hogar funcional. Esto es para todos los hombres. Aunque duele el concepto, cada hombre tiene a la mujer que se merece también. Entonces hay que merecer una mujer, hay que tener una mujer que te ame, que nos ame. ¿Y por qué? Porque así está diseñado bajo el concepto de Dios. Así es. Pero si tenemos nosotros como esposos un carácter amargo, un carácter rencoroso, no vamos a esperar que nos vaya bien, no vamos a esperar que nuestra esposa nos trate bien si nosotros la tratamos mal, con la punta del pie. Eso requiere es un ida y vuelta, ¿verdad? Amo a mi esposa y ella me respeta. ¿Sí? Así es. Entonces vemos que, bueno, ya se nos está acabando el tiempo, pero vamos a cerrar este tema de que vemos que ya llega descendencia, ¿verdad? A Ismael, llega Ismael, los hijos, llega Isaac y se hace toda la descendencia no toda, ¿verdad? En parte, la descendencia de Abraham y de Sara, y vemos cómo hasta el día de hoy, de ahí nació todo el pueblo de Israel. Todo el pueblo que vemos ahora, que conocemos en este tiempo, fue de ahí, fue de Isaac. O sea que toda la palabra se ha cumplido, la palabra que Dios le dio a Abraham y que él fue obediente y que él tuvo fe en Dios, hasta el día de hoy él está heredando esas tierras. Bueno, se siguen peleando por ellas, pero ahí están esas tierras, todavía está la promesa, ahí está que hasta el día de hoy todas las familias somos bendecidas por esa promesa que Dios le dio a Abraham y por esa fe que él tuvo. Entonces vemos que todas las familias, lo importante de las familias, sí, que tenemos que estar obedeciendo la palabra del Señor hasta este día. Doctor, vamos a cerrar este tema. ¿Qué le decimos a los esposos, a las esposas? Pues los varones, los hombres que hemos sido confrontados con esta palabra, con este estudio, debemos de analizar y cuestionarnos, preguntarnos si realmente estamos procediendo bien como esposos con nuestras esposas, si estamos haciendo algo adecuado, si es lo que Dios nos dice. Y tener una motivación para realizar este análisis debería ser la conciencia de que la gran mayoría de los conflictos en el hogar tienen raíz en las ausencias o deficiencias de lo que nosotros somos como esposos.
La raíz fundamental de este problema es que la esposa no es una prioridad de nuestra agenda. Eso es a lo que sucede cuando no somos obedientes. Y si creemos que nuestra esposa, si es una prioridad en tu vida, entonces va a haber una diferencia. Si tenemos a nuestra esposa como prioridad, hay una gran diferencia. Sí. ¿Sí? Entonces no vamos a cometer esos errores que cometió Abraham, que en todo lo demás era una persona íntegra. Falló con su esposa. Así es. Y fíjate, ya por último, te digo que como si eres un hombre, nos estás viendo, el secreto para que te vaya bien en todas las cosas no es que tengas un buen trabajo. El secreto para que te vaya bien es que ames y respetes a tu esposa. Es algo bien importante que deberían de saberlo todos los hombres solteros y casados, porque en eso se va a basar que tu familia esté bien, que tus finanzas estén bien, que tu empresa, que todo lo que tú tengas a tu alrededor y a tu cargo esté bien. Si tú sabes honrar y respetar a la esposa que el Señor te ha entregado, porque sí, es muy importante. Dios lo dijo, así como Cristo ama a la iglesia, así que dio su vida por ella, se entregó por ella, así el hombre como cabeza, la mujer como esposa también deben amarse, así como Cristo y la iglesia son uno, así deben de ser uno. Entonces esa es toda la clave para que te vaya bien y que toda tu descendencia, tus hijos, todos puedan estar bien. O sea que está súper interesante este tema y este libro que estamos viendo. No te pierdas ningún programa porque están buenísimos. Nos dejan bastante enseñanza. Cada capítulo, cada familia nos deja una enseñanza enorme. Cada familia analizándola desde la perspectiva de lo que Dios quiere, nos deja una enseñanza magnífica es aprender de los errores realmente y no cometerlos, ¿verdad? Entonces es importante que analicemos y que veamos que en la Biblia los personajes no son perfectos, son iguales que nosotros, pero realmente tenían un respaldo bien grande de Dios. Entonces, si nosotros queremos un respaldo de Dios, debemos actuar conforme lo que Dios nos dice. Así es, lo más que se pueda pegarse. Lo más que se pueda. Sabemos que fallamos porque somos seres humanos y esa es la tendencia, pero sigamos cada instante. Si nos caemos, levántate y vuelve a vuelve al camino. Hay que volver, hay que continuar y buscar la santificación como Cristo. Así es. Pues bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros todo este tiempo. De verdad que está muy bueno el tema y hay mucho que decir, pero pues se nos fue el tiempo. Dios te bendiga mucho, por favor, compártelo y pídele al Señor que te ayude, que te dé sabiduría para ser un buen padre de familia, una buena madre de familia y tener unos hijos que estén en orden delante del Señor y que sean prosperados también. Dios te bendiga mucho. Recuerda Fight TV de lunes a viernes, 4 de la tarde, aquí por tu canal Impulso Televisión. Te esperamos. Hasta pronto. Dios bendiga.